Hoy vamos a hablar de la guerra entre Estados Unidos e Irak. Las causas son las siguientes. Tras la Primera Guerra del Golfo de México de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó poner fin a los programas de desarrollo iraquí de armas químicas, biológicas, nucleares y de misiles de largo alcance. Los inspectores de las armas de las Naciones Unidas, enviados por Estados Unidos, pudieron verificar la destrucción de una gran cantidad de material provocado por las armas de destrucción masiva. Sin embargo, cuestiones de fondo siguen sin resolverse. Después, la Comisión Especial salió de Irak en 1998 debido a la inminente acción militar por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Poco después de que los inspectores se retiraran, los Estados Unidos y el Reino Unido pusieron en marcha la Operación Zorro del Desierto, del 16 al 19 de diciembre de 1998, con tal de dañar la capacidad militar iraquí. Fueron 4 días de bombardeos sobre Bagdad, capital de Irak, y otros puntos estratégicos del país árabe, en los que se destruyeron arsenales, instalaciones y sistemas de defensa. En abril de 2001, el gabinete de Bush, presidente de ese momento en Estados Unidos, dio su acuerdo para utilizar la intervención militar en Irak porque se consideró una influencia desestabilizadora para el flujo del petróleo a los mercados internacionales de Oriente Medio. El jueves 22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó 14-0 a favor de la aprobación de la resolución presentada para dar el poder de gobernar Irak y utilizar sus recursos petroleros para la reconstrucción del país de los Estados Unidos y el Reino Unido. La resolución terminó con casi 13 años de sanciones económicas originalmente impuestas después de la invasión iraquí a Kuwait en 1990. La resolución aprueba que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, envió a un representante especial a trabajar con los administradores de los Estados Unidos y Gran Bretaña en la reconstrucción, la ayuda humanitaria y la creación de un nuevo gobierno. Colin Powell presenta un modelo de Anthrax ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución creó un nuevo programa de fondos para el desarrollo de Irak a través del cual se manejarán los recursos obtenidos de la explotación del petróleo. Los fondos serán usados por los Estados Unidos y Gran Bretaña para reconstruir el país, actividad que será supervisada por una nueva junta consultativa compuesta por Estados Unidos e instituciones financieras internacionales. Comenzará su existencia con un depósito de $1.000 millones, fondos transferidos de la cuenta Petróleo por los Alimentos de los Estados Unidos. El programa Petróleo por los Alimentos será eliminado progresivamente durante un periodo de 6 meses. La resolución requiere una revisión cada año, paso requerido por Alemania y Francia. Siria, el único país árabe representado en el Consejo, estuvo ausente de la reunión. El 20 de marzo de 2003, sin que haya alguna declaración de guerra por alguna de las partes, comenzó el ataque de coalición contra Irak. Para el ataque, los estadounidenses habían dispuesto de 225.000 soldados y 800 tanques. Comenzaron invadiendo el sur, norte y oeste del territorio de Irak hasta llenar el país de soldados estadounidenses. Con la intención de defender al país, Saddam Hussein ordenó dividir Irak en 4 secciones y encargó la defensa de cada región a una persona de su entera confianza. Para combatir, los iraquíes disponían en teoría de un ejército de 327.000 hombres antes de la guerra. El ejército iraquí había hecho destruir varios de sus misiles al Samud como muestra de cooperación en un interior de cómo detener el conflicto. La invasión empezó con bombardeos sobre Bagdad mediante misiles Tomahawks, lanzados desde buques submarinos, a lo que le seguirían ataques aéreos con cazas y bombarderos pesados. La respuesta de los iraquíes no se hizo esperar, y las fuerzas desplegadas cerca de la frontera con Kuwait iniciaron un duelo artillero. Para la defensa de la capital, el alto mando iraquí tomó la decisión de formar 2 anillos defensivos alrededor de la ciudad. Más tarde, los estadounidenses realizaron incursiones de tanteo con columnas de blindados a través de las calles de Bagdad, y luego se tomó la decisión de entrar en el bloque y capturar la capital, que cayó así sin resistencia el 1 de abril. Los combates no terminarían con la toma de Bagdad. El 1 de mayo de 2003, el presidente George Bush proclamó el fin de las principales operaciones militares de la invasión.
A partir de entonces, el gobierno estadounidense comenzó a poner en práctica una serie de medidas encaminadas a instalar un nuevo gobierno de transición y control en Irak. Sin embargo, la guerra todavía no ha terminado. La guerra, que en principio duraría una semana, se terminó prolongando 7 años, dejando luego de su culminación numerosas consecuencias sociopolíticas y económicas, que aún hoy afectan a los países involucrados. Las pérdidas humanas se estiman alrededor de 190.000 personas entre Estados Unidos e Irak, 4.500 soldados estadounidenses, más de 100.000 iraquíes, 11 militares españoles y 2 periodistas. El gasto económico aún no es definitivo, pero se estiman alrededor de 1.7 millones de dólares. Y si la guerra continuase, se gastarían unos 450.000 millones de dólares dados por el Pentágono para el año 2020. 5 millones de iraquíes debieron abandonar sus casas y familias para buscar refugios en el exterior. También se originaron múltiples enfermedades físicas y mentales en el grupo de afectados. A día de hoy, la violencia sigue presente en el país y los habitantes del territorio. Tomó tiempo llegar a un grado de estabilidad y no se ha logrado, a día de hoy, garantizar la protección civil debido a la incertidumbre política, económica y social imperante. Bueno, yo voy a hablar sobre los datos a destacar de la guerra entre Irak y Estados Unidos. En esta guerra hay infinidades de cosas que resaltar, pero una de las más destacadas nos llevan a preguntar, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 2001? El 11 de septiembre de 2001 se produjo en Estados Unidos una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos en esa misma mañana, donde se produjeron 3.016 muertes, las cuales incluyen a los terroristas y a los 24 desaparecidos, dejando más de 10.000 personas heridas. Aunque mucha gente lo conozca, es muy común que cierta parte de la población no sepa dónde se ubican las mismas. Estas se situaban en Nueva York, en el noreste de Estados Unidos. Y esto hizo que Estados Unidos responda con mucha más seguridad en sus puertos, ya que la gente había quedado muy impactada. Entonces se tomaron medidas de seguridad a partir del 2002. Y también en este país se produjo el monumento que estamos viendo en pantalla para nunca olvidar a los que se encontraban en las torres y fallecieron. Después de 3 meses se descubrió que la invasión estuvo planeada por varios grupos de Al-Qaeda, un grupo terrorista el cual posee muchísimas áreas de operaciones donde los vuelos fueron secuestrados. Se sabe que principalmente las personas en los vuelos eran de Irak, de Irán, de Somalia y de Afganistán principalmente. Y la pregunta que nos lleva a hoy, ¿estos países se encuentran en paz actualmente? Aunque se hayan firmado acuerdos con este país, se estima que Estados Unidos, al tener bases militares por todo el mundo, tiene en vigilancia mediante aviones modernos que no son detectados por radares a muchísimos países, y entre ellos aún sigue vigente Irak. Por último, la invasión de Estados Unidos junto a Reino Unido, Australia, Polonia y otras naciones que lo apoyaban, como por ejemplo España o Francia, frente a Irak, causó un desastre donde se produjeron más de 1 millón de muertes de iraquíes u otros habitantes, y el motivo de la invasión era desarmar a Irak de armas de destrucción masiva supuestamente. Hoy en día se cree que esta invasión fue injusta, ya que Estados Unidos, Australia y Reino Unido atacaron principalmente a hospitales, centros de atención médica y centros de educación, donde está prohibido atacar. Se cree que todo esto tiene que ver con un hecho que desencadenó otro, desde el conflicto territorial entre Estados Unidos e Irak hasta el ataque a las Torres Gemelas por parte de Irak y otras naciones, y hizo recurrir a Estados Unidos a la invasión de Irak de 2003. Desde ya, muchísimas gracias por ver. Augusto Álvarez, Patricio Pereira Miles, Ignacio Cejas, Matías Brena.